Bueno, chavales, lo que os traigo hoy, que yo no lo había probado, quizás por YouTube o por cualquier página esto ya explicado, pero yo no lo había probado. Un gran amigo mío me preguntó el día de ayer si se podían jugar DLCs a juegos originales, añadidos, etcétera. Le digo, pues mira, la única manera es probarlo. Os voy a contar lo que he hecho yo, lo he probado y la verdad que funciona. Y me supongo, no lo sé, lógicamente, porque no lo puedo hacer, que si tú estos añadidos, estos DLC, se los añades al juego, lógicamente, valga la redundancia, y llegaras a actualizar tu consola, imagino yo que se quedarían ahí. O sea, yo no lo había probado nunca y además que funciona. Fijaros, yo lo he probado literal, directamente lo he probado. Aquí está, ¿vale? Con el Little Big Planet 3, que es el único juego que tengo que tiene unos DLC. Que tiene DLC y te lo explico. No vale un juego, por ejemplo, Call of Duty Black Ops, que tiene un DLC de un mapa online. O sea, eso no vale. Sería un DLC que estaría o que estuviera dentro del juego o que lo añadiría. En este caso, por ejemplo, este juego, Little Big Planet 3, yo he ido a la página de Orbis Patched, como un juego original, es un juego de disco, ¿vale? Este juego original, pues lo he puesto en mi consola, he ido a la página de Orbis Patched, te comento lo que he hecho yo por si tú lo quieres hacer también. Me he descargado la última versión de la actualización, que creo que era la 1.28, ¿vale? Te digo todos los datos. Sí, la 1.28... ¿vale? Que eran unos 2 GB por ahí, pues le he puesto la actualización al juego porque es un PKG original, oficial, ¿vale? Lo ponemos en un USB y lo he actualizado. ¿Y qué he hecho? Pues he buscado los DLCs de este mismo juego, importante que sea el mismo ID que viene aquí en la cajita, ¿vale? Que viene aquí en el lado, y simplemente pues lo he probado y fijaros, ¿vale? Aquí en el juego, ¿vale? Que se queda dormido Sackboy, me vengo aquí, cerramos esto. Y lógicamente los DLC que tiene este juego son como trajes, ¿no? Personalizar trajes. Este juego con la versión base 1.01 tiene disponible solamente estos 4, ¿vale? Estos 4 muñequitos, ¿vale? Estos 4 trajes, ¿vale? El de Caperucita, el de Living Zack, el de Árbol de Navidad y el de la Estatua de Libertad. Entonces yo he probado un DLC, ¿vale? Este que estamos viendo por aquí lo añade la actualización como un regalo, pero estos 4 que vemos por aquí, el Oswald, el Blitzer, el Doctor Duodécimo y el de Media Cara, no los traía. Entonces yo lo que he hecho ha sido instalar un DLC. Bueno, el DLC lo he encontrado en la página y lógicamente lo voy a mostrar súper rápido, 0, segundos. Lo he puesto en un USB, debug setting, instalado del paquete y todo esto, ¿vale? Ahí súper rápido, que no se vea mucho. Entonces lo que voy a hacer yo es ponerlo y ahora vuelvo. Y ya estoy de vuelta, chavales, súper rápido. Creo que había 41. Fíjate el tiempo que llevo esperando. Hasta se iba a morir el muñeco. Fijaros, qué guapo el Sackboy. Bueno, chavales, pues nada, le doy al cuadrado y ya saben lo que va a pasar. Magia, chavales. Ahí tenemos, fijaros este, ¿eh? Hay montones, chavales. Bueno, esto simplemente es una muestra, ¿vale? Es una muestra sin más de lo que pueden hacer en sus consolas. Yo... pues bueno, este está guapísimo, me recuerda a Daniel de Videogame SZ, ¿eh? Qué guapo. Bueno, no sé si habéis mandado materiales, si hemos desbloqueado a Bob Esponja, chavales, la cabeza de Bob Esponja. O sea, montones de cosas, o sea, ahí está, o sea, no hay más. Simplemente, ya os digo, yo lo que he hecho ha sido, pues, buscar el DLC que coincida con el ID de mi juego, ¿vale? Que en mi caso era el USA 00063. Bueno, esta cámara no tiene autoenfoque, pero bueno, este de aquí. Y funcionando, no tiene más, chavales, pruébenlo y me van comentando. Recuerden, yo he actualizado el juego a la última versión. Importante, si tienen un juego el cual la página de Orbis Patched, un juego original, les dice que el último update es, por ejemplo, para 10.0 y ustedes tienen 9.00, no lo instalen porque va a instalar un update que requiere una versión superior, con lo cual lógicamente no te va a funcionar. Así que nada, para mi gran amigo Calvete, que me había preguntado, Luisma, si funciona. Lo que ahora tienen que buscar ustedes y ver entre ustedes mismos cuál funciona, cuál no funciona. Y si lo dejan en los comentarios, pues ayudarán a todo el mundo, ¿vale? Así que nada, like, suscribirse, campanita, cositas nuevas. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.